Muy bien, buenas tardes con todos los presentes. Les agradezco por su asistencia a esta charla, la cual se titula Aplicaciones de la inteligencia artificial, Machine Learning y Data Analytics en la industria petrolera. Cabe resaltar que en esta presentación les hablaré acerca de aplicaciones de estas tecnologías emergentes, tanto en la vida cotidiana como en la industria petrolera. Por otro lado, es importante resaltar que estos temas son bastante extensos y de hecho podríamos hablar horas de los mismos. Sin embargo, intentaré ser lo más breve posible para acortar el tiempo de la presentación y hacerla lo más interactiva posible. Muy bien, sin más preámbulos, empecemos con la presentación. Esta es la agenda, la cual está dividida aproximadamente en 10 partes. Primero, empezaré hablándoles acerca de lo que es la industria 4.0. Segundo, brevemente sobre lo que es la inteligencia artificial. Luego sobre lo que es la era digital, el data science, machine learning y deep learning. Y posteriormente sobre las aplicaciones del machine learning e inteligencia artificial en la industria petrolera. Para finalizar hablándoles de sitios web útiles dentro de estos campos emergentes. Muy bien, ahora sí, lo que es la industria 4.0 es también conocida como la cuarta revolución industrial. Sin embargo, primero empecemos hablándoles brevemente sobre la historia de las revoluciones industriales que han existido en la humanidad. Primero, la industria 1.0 surge aproximadamente a finales del siglo XVIII, en donde se destaca el surgimiento de la máquina de vapor. Por otro lado, la segunda revolución industrial o industria 2.0 básicamente surge con el nacimiento de la electricidad, de la producción en masa y de los procesos totalmente electrificados. Posteriormente, lo que es la industria 3.0 surge básicamente por el nacimiento del Internet, por el surgimiento también de lo que es los medios de comunicación o sistemas de comunicación. De hecho, en esta revolución industrial o a esta revolución industrial también se la conoce como la primera revolución de la información. Y finalmente estamos en lo que es la industria 4.0 o cuarta revolución industrial. A esta revolución también se la conoce como la segunda revolución de la información. Muy bien, entonces, lo que respecta a la industria 4.0, tenemos entre sus tecnologías emergentes lo que es la fabricación aditiva o impresión en 3D, como se lo conoce más comúnmente. Tenemos lo que son los sistemas de integración horizontales y verticales, que esto es una tecnología que busca automatizar por completo, ya sea la cadena de valor de una empresa o una industria. Tenemos lo que es la ciberseguridad, que esto es algo muy importante. De hecho, como estamos hablando de procesos de transición hacia la digitalización, el core o el objetivo aquí es que toda la información sea almacenada en nubes o en sitios web. Entonces, por supuesto, es muy importante proteger la información digital. Por otro lado, tenemos lo que es la realidad aumentada. Esta tecnología también está emergiendo con bastante fuerza. Tenemos lo que es la computación en la nube. De esto les voy a hablar en breve. Tenemos lo que son los robots autónomos. Esto básicamente sería un sistema de inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos lo que es el Internet de las Cosas. Esto también les voy a hablar en breve. Tenemos lo que es el Big Data, como el nombre lo dice, consiste de datos masivos en el cual el objetivo es extraer información de todos ellos. Y finalmente tenemos lo que es la simulación. Esta tecnología se la podría comparar con lo que son los gemelos digitales. Un gemelo digital básicamente es la réplica completa de cualquier tipo de objeto. Este podría ser un vehículo, como en el de la imagen, podría ser un pozo petrolero, un campo petrolero, y a través de un ordenador simular su comportamiento, es decir, someterlo a diferentes comportamientos como en el que vemos en la imagen, un vehículo sometido a un túnel de viento, para simular cómo podría ser su comportamiento bajo estas características. Muy bien. Por otro lado, lo que es la computación en la nube, este tipo de servicio, tecnología, es algo muy importante. De hecho, la gran mayoría de nosotros ya tenemos que haber hecho computación en la nube, al utilizar nubes tales como Google Drive, como OneDrive o como el mismo Dropbox. Sin embargo, la computación en la nube va mucho más allá de estas aplicaciones. Es mucho más relevante, mucho más importante, ya que el objetivo de la computación en la nube es integrar la información de todos los dispositivos en el cual hemos utilizado información previamente, tales como smartphones,
como servidores, como bases de datos, como aplicaciones de escritorio, etcétera, y todo almacenarlo en la nube. Entonces, pero sin embargo, el objetivo de la computación en la nube básicamente consiste en conectarse a Internet a otro computador para aprovechar sus bondades tanto de poder de cómputo, tanto de velocidad de procesamiento y asimismo aprovechar su ancho de banda de Internet. Sin embargo, este supercomputador básicamente sería un centro de datos gigantesco que, bueno, eso dependerá de la compañía o compañía proveedora de servicios de tecnologías de la información, en el cual ellos, bueno, distribuirían o construirían este tipo de infraestructuras para que usuarios finales puedan aprovecharla. Por otro lado, tenemos los tipos de nubes. Tenemos lo que es la nube privada, que como el nombre lo indica, esta nube es aprovechada por una compañía para sus propios beneficios. Por otro lado, tenemos lo que es la nube pública. La nube pública básicamente es construida por compañías gigantes de tecnología de la información, tales como Google, como Microsoft, como Amazon, Alibaba, etc. Y finalmente tenemos lo que es la nube híbrida. Como el nombre lo indica, esta nube consiste en aprovechar las bondades de una nube privada y de una nube pública. Entre los servicios, entre los tipos de servicios que se encuentran en la computación en la nube, tenemos lo que es el software as a service o software como servicio, el cual es enfocado para los usuarios finales. Es decir, por ejemplo, hay nubes que podrían proveernos servicios de inteligencia artificial o algoritmos de machine learning ya estructurados para que el usuario final simplemente los utilice con sus datos. Sin embargo, para explicarles un poquito más sencillo cómo este tipo de servicio, se pueden imaginar cuando ustedes ven una serie en Netflix o película en Netflix, en el momento de estar descargando la serie o película, ustedes realmente están extrayendo esta información desde la nube de Netflix. Entonces, esto sería un servicio específico para el usuario final. Entonces, este sería un software as a service entre los tipos de nubes que encontramos. Por otro lado, tenemos lo que es Platform as a Service o plataforma como servicio. Esto es más enfocado para programadores o desarrolladores. Básicamente consiste en implementar software o implementar programas dentro de la nube. Esto es un poquito más complejo. Y finalmente tenemos lo que es Infrastructure as a Service o infraestructura como servicio, que esto es más enfocado para arquitectos de redes o arquitectos de nubes, los cuales buscan aprovechar las bondades de la nube para, en este caso, construir espacios para su aprovechamiento, espacios de información, espacios de almacenamiento. Por otro lado, como ya les mencioné previamente, tenemos las empresas de IT que ofrecen nubes públicas muy importantes, entre las cuales tenemos la de Amazon Web Services, tenemos la de Microsoft y tenemos la de Google Cloud, que es propiedad de Google. Y entre los contratos que tienen estas nubes con empresas petroleras, tenemos por ejemplo que Amazon Web Services tiene bastantes contratos con empresas del segmento midstream de la industria oil and gas. Y por otro lado tenemos que Microsoft, a través de su nube Microsoft Azure, tiene contratos con empresas del segmento upstream de la industria oil and gas, entre las cuales se destacan la compañía Schlumberger, la compañía ExxonMobil y Chevron, entre las más conocidas. Por otro lado, muchos se preguntarán, ¿qué es el blockchain? Bueno, blockchain también es una de las tecnologías emergentes que pertenecen a la industria 4.0. Pero bien, básicamente el blockchain es una tecnología diseñada para registrar información de forma única, descentralizada y distribuida en varios nodos o bloques de una red. Por otro lado, esta tecnología permite almacenar información que jamás se podrá perder, alterar o eliminar. Ahora, ¿por qué este tipo de información es única? Porque cada información es almacenada en un bloque, como lo estamos viendo en esta imagen. Entonces, esta información no puede ser alterada, no puede ser editada una vez que ya ha sido almacenada en un bloque o dentro de la cadena de bloques. Por otro lado, se dice que es descentralizada porque la información es simplemente compartida entre las partes interesadas dentro de un proyecto de blockchain. Es decir, no se depende de terceros. Y bueno, distribuida porque cada tipo de información o cada información nueva que es registrada
es conectada a un nuevo bloque dentro de la red de cadena de bloques del blockchain. Por otro lado, también se dice que no se puede perder o eliminar. Esto más se enfoca en lo que es que se evita que sea hackeada la información, ya que para que un hacker pueda hackear este tipo de información, tendría que, como tal, acceder a información de miles o millones de cadenas de bloques. Eso dependerá de cuántos bloques se generen por día. Entonces esto va a ser bastante complejo para un hacker. Debería tener un supercomputador para poder realizar estas actividades maliciosas. Por otro lado, entre las aplicaciones más importantes del blockchain tenemos lo que son las criptomonedas, tales como el Bitcoin. Cabe recalcar que existe más, pero bueno, el Bitcoin es la más conocida, más relevante dentro de este mundo de las criptomonedas. Entonces, bien, básicamente el Bitcoin aprovecha las bondades de una tecnología blockchain, porque en este caso, cada información o cada transacción que se realiza de Bitcoins es registrada en forma única, es decir, no se puede alterar para evitar que existan falsificaciones de monedas digitales, porque esta sería una de las principales vulnerabilidades que tendríamos dentro de este tipo de tecnologías. Por otro lado, es descentralizada porque el Bitcoin no depende de terceros, es decir, una vez que se realiza una transacción de Bitcoin entre un emisor y un receptor, esa transacción no tiene que pasar por un banco para que esa información sea validada, sino que la información es validada por la red blockchain del Bitcoin. Y bueno, y finalmente ya les mencioné que no puede ser hackeada o eliminada porque sería muy complejo para un hacker realizar esto de aquí. Y asimismo la comunidad de Bitcoin podría detectar cualquier intento de hackeo de sus monedas digitales. Sin embargo, el blockchain va mucho más allá de las criptomonedas. Cabe recalcar que esta probablemente fue una de sus principales aplicaciones. Sin embargo, el blockchain se está extendiendo mucho más. Hay estudios que demuestran que el blockchain es muy versátil y de hecho existen aplicaciones o hay casos de estudio que se quieren implementar dentro de la industria oil and gas. Por ejemplo, en la actualidad existe un consorcio el cual se le denomina Oil and Gas Blockchain Consortium, el cual está conformado por aproximadamente 10 majors muy importantes de la industria oil and gas, entre las cuales se destacan Equinor, Chevron, Shell, Repsol, etc. Entonces, bien, este consorcio tiene como objetivo realizar casos de estudio en donde se puede implementar la tecnología de blockchain. Y ellos han enfocado que esta tecnología la podrían aplicar para registrar el manejo de inventarios, es decir, registrar información de inventarios para que esta información sea más transparente, para que la misma sea conocida por las partes de un contrato. Por ejemplo, tenemos un contrato, qué sé yo, un consorcio, un contrato de asociación, y entonces esta información podría ser conocida simplemente por la empresa operadora y por otras empresas que formen parte de este contrato. Perdón. Eso sería como que para, como les mencionaba, hacer el proceso un poco más transparente y evitar disputas como de ocultar información, cosas así. Y por otro lado tenemos lo que son los contratos inteligentes. Esta quizás es una de las características más importantes dentro del blockchain. Esto les voy a hablar o les voy a explicar con un ejemplo que se lo realizó dentro de la industria petrolera recientemente, hace aproximadamente 2 o 3 meses. Pero bien, primero para explicarles qué es un contrato inteligente, simplemente es un contrato el cual es registrado en la cadena de bloques. Ahora, este contrato básicamente es un programa computacional el cual podría ser programado ya sea en Python, en C++ o en cualquier lenguaje de programación, en el cual se tiene que escribir los lineamientos del contrato. Entonces, una vez que se cumplan los lineamientos del contrato, se podría decir que el contrato ha sido llevado con forma exitosa. Entonces, para explicarles cómo se dio esta aplicación dentro de la industria oil and gas, se dio luego un contrato entre la compañía Equinor, que es una compañía operadora, y una compañía de servicios, la cual se encargaba de transportar agua de formación de 5 pozos petroleros hacia un sitio en donde puede depositar esta agua y finalmente se la puede remediar. Entonces, bien, firmaron un contrato inteligente estas dos compañías, registrándolo en una red blockchain de esta compañía que es DataGambo, en el cual se estableció que una vez que la empresa de servicios haya transportado completamente el agua de formación de estos 5 pozos y la haya depositado correctamente,
la transferencia del dinero por los servicios de la compañía Equinor a la compañía de servicios iba a ser desbloqueada o transferida. Entonces, eso fue lo que se estableció en el contrato. Y como resultados se tuvo que el flujo de trabajo convencional, es decir, sin utilizar la tecnología blockchain, solía tomar entre 90 a 120 días y por supuesto existía intervención humana. Sin embargo, el flujo de trabajo utilizando la tecnología blockchain fue reducido considerablemente de 1 a 7 días. Y cabe resaltar sin intervención humana. ¿Por qué sin intervención humana? Porque la información era registrada y enviada en forma electrónica a través de sensores para evitar de esa forma la intervención humana. No estoy diciendo que sea mala la intervención humana, sin embargo, de esta manera se optimizó el flujo de trabajo utilizando la tecnología blockchain. Por otro lado, tenemos lo que es el Internet de las Cosas, que también es una de las tecnologías emergentes dentro de la industria 4.0. Bien, para entender un poquito qué es el Internet de las Cosas o Internet of Things, en esta imagen podríamos darnos cuenta que básicamente consiste en objetos de la vida cotidiana que estén conectados al Internet para que transmitan información en tiempo real o incluso en el mejor de los casos que se puedan comunicar entre ellos. Estos objetos podrían ser una cámara, podría ser un smartphone, podría ser una bombilla, un computador, un edificio mismo. Entonces, el objetivo es que toda la información que estos objetos registran a través de sensores y la transmiten por internet a través de microactuadores sea enviada hacia un centro de datos, que podría ser una nube en el mejor de los casos. Entonces, una vez que es enviada esta información a la nube, posteriormente esta información será enviada en forma de reportes a smartphones, como los podemos ver en esta imagen, para que los usuarios finales puedan leer el rendimiento de sus objetos a través de la información en tiempo real que estos están transmitiendo. Por otro lado, entre las principales aplicaciones del Internet of Things tenemos lo que son los Smart Buildings o edificios inteligentes. Bien, básicamente un edificio inteligente es una infraestructura la cual tiene sus objetos internos conectados al Internet, los cuales transmiten información en tiempo real. Por ejemplo, se tienen aplicaciones tales como que se podrían regular los sistemas de iluminación, de forma automática, una vez que estos transmitan información en tiempo real. Y bueno, por supuesto, satisfagan los requerimientos de los usuarios finales. Otra aplicación podría ser que exista en el parqueadero del edificio, tenga la potestad de transmitir información hacia los usuarios que suelen ocupar el edificio para que estos identifiquen o sepan qué parqueo está disponible para que en este caso ahorren tiempo y puedan trasladarse directamente al parqueadero o al parqueo disponible. Entonces, bueno, esas serían una de las principales aplicaciones. Y una aplicación adicional podría ser lo que es regular en forma automática los sistemas de aire acondicionado o sistema de calefacción para las épocas de invierno. Entonces, de esta forma el Internet of Things busca automatizar los procesos, por eso se los conoce como procesos inteligentes, edificios inteligentes, y bueno, y hay muchas más aplicaciones acerca de esto. Por otro lado, enfocándonos en lo que es la industria oil and gas, tenemos lo que son los pozos de petróleo inteligentes. El principio es el mismo, básicamente estos pozos tienen sensores y microactuadores en todos los objetos de sus facilidades, los cuales transmiten información en tiempo real hacia un centro donde se recopila esta información. Cabe recalcar que este centro podría ser una nube en el cual diversos usuarios pueden acceder a esta información en tiempo real. Y por otro lado, esto podría ser extendido hacia lo que sería un campo de petróleo digital o un smart field, que como se lo ven en esta imagen, básicamente sería múltiples pozos de petróleo interconectados, así como sus facilidades conectadas a través del Internet y que transmiten datos en tiempo real hacia un centro de recopilación de la información. Entonces, entre las ventajas que tiene el Internet de las Cosas tenemos que esto nos permite obtener datos en tiempo real porque hoy en día los datos generados por las empresas oil and gas superan los 1.5 terabytes por día. Esto es algo bastante relevante. Por otro lado, el Internet de las Cosas implica la oportunidad de automatizar varios pozos distribuidos por regiones.
Y finalmente nos permite tomar decisiones desde locaciones remotas. Esta quizás sea una de las aplicaciones más relevantes. Por ejemplo, se podría dar el caso que el campo petrolero esté ubicado en Irak y el gerente de operaciones se encuentre en su casa en Australia o se encuentre de viaje de negocios en Inglaterra. Entonces, al enviarse los datos en tiempo real de todas las facilidades de un campo petrolero, el gerente de operaciones podría verificar el rendimiento de una bomba electrosumergible, de las válvulas de superficie, de cómo, bueno, y demás aplicaciones o demás, demás objetos dentro de las facilidades, para que estos puedan tomar decisiones desde locaciones remotas. Entonces, esta ha sido una aplicación bastante relevante. Entonces, sin más preámbulo, sería importante mostrarles un video para que puedan identificar o puedan visualizar las bondades del Internet de las cosas en un campo digital. Cabe recalcar que este campo digital está ubicado en el sudeste de Irak, cerca de su frontera con Kuwait. Entonces, sigamos adelante con el video. Today, advanced oil fields enable their staff to have information at their fingertips whenever and wherever they need it. Digital oil fields around the world gather data from wells and production facilities using electronic sensors. These help planning and guiding drilling and optimizing production by maximizing the potential of its facilities. In Rumaila oil field, southern Iraq, every data about wells and facilities was captured on paper up until 2010. Such data was only collected by individuals capturing readings from over 250 wellheads across an area of 1600 square kilometers, which would only happen once a month. Today, Rumaila oil field is jointly operated by Basra Oil Company, BP, PetroChina, and the State Oil Marketing Organization of Iraq. The Rumaila Operating Organization has been set up to introduce cutting-edge technology to modernize these giant oil fields. In recent years, RU has been introducing data capturing sensors into wells, manifolds, cluster pumping, and degassing stations. Now 2,400 sensors feed information to Rumaila HQ in real time, making RU an advanced operation. I can look at the data every time, and at home and at work. I can see it everywhere. So it's continuous feeding the data. Perdón. Bueno, para cortar un poquito el video y resumir un poco de lo que se habló, realmente el video es muy interesante, en el cual se resumen las bondades del Internet de las cosas dentro de un campo digital. Por ejemplo, se nombró que los procesos pueden ser automatizados, la información puede ser registrada o visualizada desde locaciones remotas, desde la casa o desde otra ubicación. Y bueno, y se pueden tomar decisiones a través de estas aplicaciones, desde locaciones remotas. Entonces, realmente las bondades son muy importantes, los cuales nos permite reducir tiempo de trabajo y tomar probablemente mejores decisiones. Por otro lado, ahora sí hablemos de lo que es la inteligencia artificial. Bien, se preguntarán, ¿qué es la inteligencia artificial? Básicamente es una ciencia cuyo objetivo es automatizar tareas intelectuales, normalmente realizadas por seres humanos, utilizando máquinas. Sin embargo, para que exista un sistema de inteligencia artificial, tienen que existir tres elementos claves, los cuales son los datos, los cuales son los que alimentan este tipo de sistemas. Segundo, tendríamos lo que son los algoritmos matemáticos, probablemente algoritmos de Machine Learning, que les voy a hablar más adelante. Y finalmente las máquinas, las cuales van a registrar esta información, la cual es procesada por algoritmos, y finalmente intentar tomar decisiones basadas en el comportamiento humano. Entonces, esto es uno de los objetivos finales de la inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial, o su nombre, surge aproximadamente en la década de los 50 mediante un artículo publicado por el científico Alan Turing, en el cual él mencionaba justamente que sería interesante implementar una máquina la cual pueda aprender de datos y tenga la facultad de realizar decisiones o tener comportamiento de un ser humano. Pero bueno, probablemente en esa época las personas no creyeron que esta tecnología sería que se llevó a cabo o sería posible. Sin embargo,
Por esto, décadas después, en la década de los 90 específicamente empieza la edad de oro de la inteligencia artificial, en donde en 1997 IBM lanza al mercado el ordenador Deep Blue, el cual fue un computador que marcó un hito dentro de la inteligencia artificial, ya que venció al campeón mundial de ajedrez en ese entonces. Y bueno, finalmente tenemos que en la actualidad la inteligencia artificial está más consolidada y está presente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, entre sus aplicaciones tenemos lo que es visión por computadora o visión artificial, entre las cuales tenemos la detección de objetos, que básicamente son sistemas de inteligencia artificial que tienen la facultad de identificar que, por ejemplo, este objeto sería un carro, un vehículo, este sería un camión, que esto sería un semáforo, y bueno, y un sinnúmero de objetos podrían identificar con este tipo de sistemas. Por otro lado, tenemos lo que es análisis de sentimientos. Este tipo de aplicación es bastante interesante, ya que primero aquí se tiene que realizar un reconocimiento facial y segundo, identificar qué tipo de emoción está teniendo una persona a la cual se le esté implementando este tipo de sistemas. Entonces, básicamente este tipo de aplicaciones hoy en día se las podría implementar en varias empresas para que los gerentes o que sea el personal de recursos humanos puedan identificar cómo se encuentra el estado emocional de sus trabajadores. De hecho, estas propuestas de negocio están siendo implementadas en la actualidad por la compañía Amazon. Y bueno, por otro lado tenemos lo que es la predicción del cáncer. Esto probablemente sea uno de los hitos también de la inteligencia artificial, ya que el objetivo es entrenar estos sistemas con varias radiografías con pacientes que tengan cáncer y pacientes que no tengan cáncer. Y posteriormente, una vez que han sido entrenados estos sistemas, los algoritmos podrían predecir con radiografías nuevas si un paciente podría tener cáncer o si en este caso podría registrar que está completamente sano. Entonces, bueno, este sistema podría ser básicamente un método de ayuda a los médicos para automatizar o para acelerar la toma de decisiones en cuanto a predicciones de cáncer. Por otro lado, tenemos más aplicaciones, entre las cuales están los sistemas de recomendación, los cuales hoy en día los vemos bastante una vez que ingresamos a Netflix. Por ejemplo, tienen que haber visto este numerito que está aquí, el cual es un indicador de qué porcentaje este tipo de serie o película se ajusta a nuestros gustos. Entonces, bien, básicamente esto es un sistema de inteligencia artificial, el cual aprende de las últimas sesiones que nosotros hemos ingresado a Netflix e identifica qué tipo de gustos o qué tipo de películas más se asemeja a nuestros gustos. Entonces, por eso podemos ver que, bueno, quizás este porcentaje asemeja a los gustos que las personas están ingresando últimamente, o 97% acá. Son simplemente sistemas que aprenden de la información que ha sido suministrada por los usuarios. Y por otro lado tenemos, probablemente esta sea una de las grandes aplicaciones de la inteligencia artificial, lo que es la conducción autónoma, por ejemplo a través de los automóviles Tesla. Y finalmente tenemos lo que es el reconocimiento de voz. Hoy en día tenemos lo que es Siri, lo que es Alexa y un sinnúmero de más aplicaciones que realizan lo que es el reconocimiento de voz. Sin embargo, les he estado hablando acerca de procesos hacia la digitalización, ¿verdad? Sin embargo, uno de los parámetros más importantes para este proceso es el dato. Ahora, ¿qué es el dato? El dato básicamente es cualquier tipo de información, el cual viene en diferentes tipos. Podríamos tener datos estructurados a través de las bases de datos, datos semiestructurados, los cuales son encontrados en email, en páginas web, y finalmente los datos no estructurados, los cuales encontramos en videos, en audios e imágenes. Pues bien, entonces, como estamos hablando que estamos en la era de los modelos matemáticos, algoritmos y datos, por supuesto, de hecho, en la actualidad existe un paradigma que los datos son el petróleo del siglo XXI, el petróleo crudo del siglo XXI. Sin embargo, si decimos que es el petróleo crudo del siglo XXI, estos tienen que ser refinados. Y son, bueno, refinados mediante la implementación de algoritmos matemáticos. En este caso, algoritmos de Machine Learning, los cuales aprenden de los datos. Y finalmente se aplican ciencias exactas como matemáticas, estadística y finalmente la toma de decisiones realizadas por seres humanos, las cuales se basan en datos. Por eso es que hoy en día estamos en una era en la cual se dicen que estamos en Data Driven Decisions, que bueno, las compañías o cualquier tipo de
proceso se lo tiene que decidir en base a datos. Entonces, bien, para explicarles un poquito más acerca de los datos, hablemos sobre las 4 Bs del Big Data. Las 4 Bs nos indican que los datos hoy en día vienen en grandes volúmenes, decenas de terabytes de datos. Por otro lado, tenemos que asimismo vienen en diferentes tipos. Ya pueden ser estos datos estructurados, datos no estructurados, como videos, como imágenes, etc. Asimismo, hoy en día los datos son obtenidos a una mayor velocidad al estar conectados mayor cantidad de dispositivos de Internet de las cosas en la actualidad. Y por último, tenemos que muchos de estos datos también están sujetos a que sean confiables o no confiables. Es decir, hay que validar los datos. Entonces aquí viendo lo que es la veracidad de los datos. De hecho, esta parte se podría relacionar con lo que es el blockchain, porque recordemos que toda información que es ingresada a una cadena de bloques del blockchain tiene que ser validada. Entonces, bien, quizás de esa forma esta característica podría ser registrada y llevada a cabo con éxito utilizando la tecnología blockchain. Entonces, ahora sí, enfoquémonos en un video el cual nos habla acerca del proceso de transición hacia la digitalización de la industria oil and gas. The oil and gas industry has a rich history of developing innovative technology. Today, we are in an era of digital disruption. When digital is embraced, Deloitte can help realize a multi-billion-dollar impact to your operations and market cap. There are many external factors that directly impact company performance and results, and today's executives need a strategic response. Digital transformation is the response. It is the deep integration of technology, operations, and behavior that goes to the core of your organization. Embracing digital is a profound change that creates significantly higher value. The value from embracing digital is realized by increasing production, being safer, faster, lowering costs, and creating better experiences for employees, partners, and customers. We are guiding more than 20 oil and gas companies on their digital journeys and are applying our deep industry experience across all business functions. Our experience and track record is why we are independently rated #1 in digital services. Supporting companies becoming digital is in our DNA. The uplift in results and performance is achieved through every part of the value chain, from exploration right through to the customer. Embracing digital creates benefits that grow rapidly in a sustained manner. This ensures that your company remains relevant to your future workforce and customer base. More than that, digital results in full integration of technology, operations, and behavior, so your workplaces become more secure, resilient, and safer. Our clients are realizing oil field production increases of 20% by applying disruptive analytics. The value lies in the ability to extract insights and inform production decisions from a vast and complex data record. By doing this, the optimal field development plan to increase production is realized. With the application of radical automation, machine learning, and optimized process control, companies are able to upgrade molecule value and increase feedstock flexibility while driving efficiency and safety. The value that can be realized from being a digital refinery is $1 to $2 per barrel. With a long history of technological and engineering advances around the globe, innovation is ingrained into the DNA of the oil and gas industry. With our deep industry knowledge and services throughout the value chain, supporting companies becoming digital is in our DNA. Together, we can realize a seismic shift in your performance and results. Vaya, de verdad que el video es bastante interesante, en el cual, bueno, se enfocaron los procesos que se están llevando a cabo para
transicionar o realizar la transición completa hacia la digitalización de la industria oil and gas. Entonces, bien, como vimos en el video, son procesos bastante importantes, interesantes, que, bueno, sería muy relevante ser parte de ellos y, por qué no, hacer que la industria oil and gas ecuatoriana forme parte próximamente de todos estos procesos digitales. Entonces, bien, continuando con la presentación, hablemos lo que es la ciencia de datos. Bien, como estamos hablando de procesos hacia la digitalización, este término o este campo de estudio es muy relevante dentro de estos campos, ya que, bien, la ciencia de datos es un campo interdisciplinario cuyo objetivo es extraer conocimiento o un mayor entendimiento de los diferentes tipos de datos, sean estos estructurados o no estructurados. Y bueno, también es la continuación o complemento de algunos campos de análisis de datos, tales como la estadística, la minería de datos y el machine learning. Sin embargo, se preguntarán, ¿cuál es el rol del científico de datos? Esto lo puedo explicar un poco más específico a través de este gráfico. Por ejemplo, entre las habilidades, que tendría que tener un profesional del machine learning, debería conocer acerca de ciencias de la computación, ya sea manejar bases de datos, lenguajes de programación y matemáticas y estadística. Por otro lado, un investigador tradicional debería de saber matemáticas, estadística, o bueno, los campos de las materias dentro de su campo de estudio, así como un conocimiento del negocio. Por ejemplo, un ingeniero en petróleo, por supuesto, tiene que conocer las características de la industria petrolera, todo lo que involucra las áreas de la ingeniería petrolera, así como matemáticas y estadística. Entonces se lo podría considerar un investigador tradicional. Y por otro lado, un desarrollador de software tiene que tener habilidades de ciencias de computación y un dominio del negocio. Sin embargo, la intersección de todas estas habilidades es la ciencia de datos. Entonces, un científico de datos tiene que tener habilidades tanto de ciencias de computación, de matemáticas y estadística y, por supuesto, de un profundo conocimiento del negocio en donde esté trabajando. Por eso es que hoy en día los trabajos para científicos de datos están en auge. De hecho, es una de las profesiones que más requerimientos está teniendo en los Estados Unidos últimamente. Y bueno, y a nivel mundial también. Por otro lado, entre las habilidades claves que tiene que tener un científico de datos, enfoquémonos en este gráfico. Primero, si nos enfocamos en un científico de datos dentro de la industria petrolera, tiene que tener habilidades de ingeniería, tales como habilidades en yacimientos, en producción, en perforación, en completación y, por supuesto, en operaciones. Y por otro lado, para que tenga habilidades de ciencia de datos, tiene que tener conocimientos de machine learning, de big data, de lenguajes de programación, de estadística y de computación en la nube. Sin embargo, la intersección de estos dos campos de estudio marcan que un profesional, un científico de datos dentro de la industria petrolera, aparte de tener estas habilidades, por supuesto va a conocer acerca de matemáticas, tiene que saber de códigos o de lenguajes de programación. Esto es muy importante, resolver problemas y finalmente lo que es comunicación. Esto es bastante relevante. Por otro lado, el machine learning. Bien, el machine learning es una rama de la inteligencia artificial y ciencias de la computación que tiene como objetivo extraer información o patrones de un conjunto de datos. Es decir, pretende aprender de los datos. Por ejemplo, en este gráfico podemos darnos cuenta que el machine learning es en su conjunto de la inteligencia artificial. Recordemos que la inteligencia artificial básicamente intenta automatizar tareas realizadas por seres humanos a través de máquinas. Sin embargo, estas máquinas tienen que ser programadas con algoritmos, los cuales son los algoritmos de machine learning, los cuales aprenden de datos. Y finalmente, un subcampo adicional del machine learning es el deep learning, que esto les voy a hablar más adelante, que básicamente son algoritmos llamados o conocidos como redes neuronales de varias capas. Bien, entonces, como dijimos que los algoritmos de machine learning tienen o aprenden de los datos, entre estos tenemos varios tipos. Tenemos lo que son los algoritmos de aprendizaje supervisado, los cuales, como el nombre me indica, consisten en que el usuario le diga al algoritmo o le enseñe cuál debe ser el resultado final. Entonces,
Estos tienen variables independientes o parámetros de entrada de los algoritmos. También, asimismo, tienen variables de salida o variables independientes, que son los resultados que le queremos indicar al algoritmo que aprenda. Y entre los tipos de algoritmos de aprendizaje supervisado tenemos los algoritmos de regresión, que básicamente el objetivo es predecir un número, un valor numérico. Este podría ser la predicción del clima, el precio del petróleo y otros ejemplos más. Una vez, por supuesto, que estos hayan sido entrenados completamente con datos. Y por otro lado tenemos los algoritmos de aprendizaje supervisado de clasificación, cuyo objetivo es predecir una clase o un label. Es decir, las variables de salida en este caso son variables categóricas, no son variables numéricas. Y entre esas aplicaciones podríamos tener que sirven para detectar fraudes en tarjetas de crédito, para la selección de métodos de levantamiento artificial de petróleo, así como para la selección de métodos de recuperación mejorada de petróleo. Para verlos en forma gráfica, cómo funcionan o cómo se comportan los algoritmos de aprendizaje supervisado de clasificación, enfoquémonos aquí. Por ejemplo, bien, esto fue un ejemplo en realidad realizado para un estudio de identificar diferentes tipos de flores. Sin embargo, podemos ver que en el eje vertical, esta es una característica que me indica el ancho de la flor y esta es la longitud de la flor. Y por otro lado, en este espacio tenemos agrupados los diferentes tipos de flores. Por ejemplo, esta podría ser una orquídea, esta podría ser un girasol y este podría ser otro tipo de flor. Entonces, una vez que el algoritmo ha sido entrenado completamente, el objetivo es que todos estos tipos de flores sean agrupados correctamente. Es decir, que si estos son girasoles, no estén en este campo, que serían, por ejemplo, orquídeas, cosas así. Entonces, ese sería el objetivo de entrenar los algoritmos. Sin embargo, bueno, esto puede ser extendido hacia, qué sé yo, hacia seleccionar métodos de levantamiento artificial. Por ejemplo, en el eje Y tendríamos, qué sé yo, parámetros petrofísicos. Este podría ser un parámetro de fluido del yacimiento. Y aquí tendríamos, por ejemplo, que estos serían datos de bombeo electrosumergible, estos serían datos de bombeo hidráulico, estos serían datos de bombeo mecánico. Entonces, una vez que el algoritmo esté completamente entrenado, podríamos ingresar con un nuevo dato de entrada bajo estas características y este me indicaría a qué tipo de levantamiento artificial corresponderían esos datos de entrada. Esto como una aplicación para la industria petrolera. Bueno, asimismo vemos que aquí varias imágenes, en realidad tenemos 4, en las cuales tenemos diferentes tipos de agrupaciones de datos, los cuales básicamente se dan porque son diferentes algoritmos de Machine Learning en los cuales se los ha aplicado a cada una de estas imágenes. Por eso es que las agrupaciones de datos varían. Por otro lado, para explicarles un poco cómo se comportan los algoritmos de regresión, básicamente estos consisten en agruparse a través de puntitos como estamos viendo aquí. El objetivo es interpretar qué recta o qué curva machea con todos estos datos para predecir finalmente un valor numérico. Por ejemplo, si ingresamos que, dado este ejemplo, que el área de una casa es 2000 metros cuadrados, una vez que el algoritmo ha sido completamente entrenado, podríamos predecir que su precio en dólares sería aproximadamente 7000, algo parecido. Entonces, bien, esto en cuanto a los algoritmos de aprendizaje supervisado. Por otro lado, también tenemos lo que son los algoritmos de aprendizaje no supervisado. A diferencia de los algoritmos de aprendizaje supervisado, en estos no le enseñamos al algoritmo cuál debe ser su dato de salida. Es decir, simplemente este intenta aprender patrones a través de sus datos de entrada. Entonces, bien, por supuesto, aquí tenemos datos de entrada que son las variables descriptoras o variables independientes y en este caso la variable dependiente no es definida porque, como les mencioné previamente, en este caso de algoritmos, los mismos intentan aprender de los patrones, predecir patrones de los datos y no se le indica cuál es su parámetro de salida. Entonces, bien, entre sus aplicaciones o clasificaciones tenemos los algoritmos de aprendizaje no supervisado de clustering o segmentaciones. Este tipo de algoritmos son muy aplicados en Amazon. De hecho, Amazon utiliza este tipo de algoritmos para segmentar los gustos de los diferentes tipos de clientes. Por ejemplo, segmenta en cuanto a clientes que les guste productos
Nike, a clientes que les guste electrodomésticos, a clientes que les guste objetos tecnológicos, qué sé yo, computadoras o smartphones, etc. Entonces, bien, este tipo de algoritmos aprende o intenta descifrar patrones de todos los datos que están registrando. Y por último tenemos lo que es reducción de dimensionalidades. Este tipo de algoritmos es un poquito más complejo, pero el objetivo es básicamente reducir variables independientes para alimentar ya sea un algoritmo supervisado o no supervisado. Por otro lado, para verlo en forma gráfica cómo se comportan los algoritmos de clustering, veamos en esta imagen, por ejemplo, los puntos azules podrían indicar que estos son clientes que les gustan electrodomésticos, estos son clientes que les gusta ropa, estos son clientes que les gusta, qué sé yo, vehículos. Bueno, eso ya va a depender de cómo segmenten los clientes de la compañía que esté realizando este tipo de servicios. De hecho, esta aplicación también es muy utilizada para recursos humanos. Segmenta los los diferentes tipos de aplicantes en base a los requerimientos que ellos tienen. Y bueno, por último tenemos los algoritmos de Machine Learning de aprendizaje reforzado. Aquí asimismo se tienen variables de entrada o variables independientes, los cuales me dicen estados y posibles acciones. Cabe recalcar que este tipo de algoritmo interactúa con el medio ambiente. Y bueno, y finalmente tenemos que su parámetro de salida va a ser la acción o acción que va a llevar a cabo dicho algoritmo. Entre sus aplicaciones principales tenemos la conducción autónoma, tenemos los videojuegos y tenemos la navegación. Una parte muy importante del Machine Learning es el Machine Learning Pipeline. Básicamente esto sería el flujo de trabajo de un algoritmo de Machine Learning. Primero, hay que definir el problema. Es decir, hay que identificar qué tipo de algoritmo vamos a utilizar, ya sea uno de regresión, uno de esa clasificación, en base a los datos que se tengan y en base a los requerimientos que querramos emplear. Por otro lado, tenemos lo que es la colección de datos. Esto podría ser, como les mencioné previamente, los datos son el combustible de estos modelos, de estos algoritmos. Entonces, esto es algo muy importante. Por otro lado, tenemos lo que es la preparación de los datos. En este segmento se procede a la limpieza de los datos, a identificar datos nulos y se los procesa completamente. Posteriormente tenemos la división de los datos en datos de entrenamiento, que ya les hablé previamente, pero aquí les explico qué es. Básicamente también se los divide en datos de prueba y datos de validación. Entonces se podría decir que si tenemos un conjunto de datos, tenemos 1000 datos, el 70% se lo podría dividir para datos de entrenamiento, el 15% para datos de prueba y el 15% para datos de validación. Entonces, posteriormente se procede a entrenar el modelo utilizando el algoritmo de Machine Learning que se lo haya identificado, pero utilizando solamente los datos de entrenamiento. Y finalmente el modelo es evaluado con datos que no han sido vistos previamente por el algoritmo, los cuales serían los datos de prueba y los datos de validación. Entonces, una vez que el modelo o el algoritmo pueda ser extendido o tenga el mismo comportamiento utilizando este tipo de datos que no han sido vistos previamente, pasamos al siguiente paso, que es básicamente proyectar el modelo, es decir, realizar predicciones ya utilizando este modelo que ha sido correctamente entrenado. Y finalmente se suele realizar un monitoreo o un análisis del rendimiento de cómo es el algoritmo, cómo está realizando las predicciones. Y si identificamos que el rendimiento no está siendo tan efectivo, simplemente podríamos regresar y almacenarlo suministrarle más datos para que a su vez el algoritmo pueda incrementar su rendimiento. Por otro lado, como un overview, como algo general de los algoritmos de Machine Learning, tenemos que, en este gráfico se describen algunos de ellos, tanto para aprendizaje no supervisado como para aprendizaje supervisado. Por ejemplo, entre los algoritmos de regresión tenemos los árboles de decisiones, regresiones lineales, regresiones logísticas, y entre los algoritmos de clasificación tenemos k-vecinos más cercanos, support vector machine, etc. Y bueno, este es algo más general acerca de las aplicaciones de algoritmos de Machine Learning. Y ahora sí, enfoquémonos
brevemente en lo que es el Deep Learning. Brevemente les hablé que es un conjunto del Machine Learning. Y bien, básicamente son algoritmos de Machine Learning, sin embargo que son mucho más potentes, los cuales son configurados a través de redes neuronales. Ahora bien, ¿por qué se llaman redes neuronales? Porque básicamente intentan simular el comportamiento de una neurona humana. Pero bueno, esto sería para quizás darle el toque comercial a este tipo de aplicaciones. Porque básicamente estos lo usan de esta manera. Esta es una capa de entrada en el cual se le suministran los datos al algoritmo. Asimismo tienen capas ocultas, que estas, bueno, son capas que sirven para entrenar el mismo. Y finalmente tenemos capas de salida, en donde se encuentran registrados los resultados del algoritmo. Por otro lado, estos círculos que vemos aquí se los conoce como neuronas. Esto es para hablarle un poco más específico cómo es el comportamiento, cómo es la teoría de este tipo de aplicaciones. Ahora, ¿por qué el Deep Learning? ¿Por qué se ha implementado el Deep Learning? Bien, básicamente como estamos en una era del Big Data, en una era del Internet of Things, en la cual cada vez se adquieren mayor cantidad de datos, los investigadores han observado que utilizando algoritmos de Machine Learning tradicional, con mayor cantidad de datos, su rendimiento va a tender a aplanarse o quizás a declinar. Sin embargo, los algoritmos de Deep Learning a través de redes neuronales, a medida que se les suministre más datos, estos más bien van a intentar o van a tender a aumentar su rendimiento. Entonces, esta podría ser una de las grandes aplicaciones o motivos por cual se está implementando hoy en día lo que es el Deep Learning. Por otro lado, también esta ciencia o este campo surge entre 2006 y 2007. Básicamente porque investigadores descubren o identifican que se podría tener un mejor poder de cómputo reemplazando el CPU tradicional por el GPU o unidad de procesamiento gráfica, ya que identificaron que la unidad de procesamiento gráfica podría procesar miles o millones de cantidades de datos para ser suministrados a algoritmos de Deep Learning, lo cual sería imposible realizarlo si utilizáramos el CPU tradicional. Es decir, si le suministráramos miles o millones de datos, básicamente el computador, dejaría de funcionar o simplemente no podría procesar esa información. Por otro lado, brevemente les hablaré qué es o cuáles son los tipos más importantes de Deep Learning. En este caso tenemos lo que son las redes neuronales multicapa, en inglés sería multilayer perceptron, Como ya les mencioné previamente, estas tienen una capa de entrada, tienen una capa de salida y tienen capas ocultas, así como sus neuronas, que son estos círculos que están aquí. Entre sus características, bueno, ya les mencioné que pueden tener centenas, pueden tener miles de capas ocultas. Básicamente esta es la parte fundamental en la cual el algoritmo es entrenado a través de ensayo y error hasta que éste tenga un buen rendimiento. Y entre sus usos, bueno, pueden ser utilizados para modelos de regresión o clasificación. Y por otro lado, otra aplicación son las redes neuronales convolucionales. Estas son redes neuronales efectivas para tareas de visión artificial. En este caso, la red toma como entrada los píxeles de una imagen. Y entre sus usos tenemos la clasificación y segmentación de imágenes y videos, el reconocimiento facial, detección de objetos, vehículos autónomos, etc. Ahora sí, veamos lo que son aplicaciones de la inteligencia artificial y en Machine Learning en la industria petrolera. Enfocémonos primero en una aplicación en la exploración. Esta aplicación básicamente fue extraída de una investigación. Aquí pueden ver el título, los autores y el ID del documento. Es un paper del SP, en realidad es del SP. Si ustedes desean pueden leerlo posteriormente, en cuyo objetivo, el objetivo se centró en detección de fallas y mapeo de cuencas estratigráficas utilizando Machine Learning para que estos sean alimentados con registros sísmicos de 3 dimensiones. Entre las metodologías utilizadas, fue implementado un algoritmo de Machine Learning. En este caso, este fue un algoritmo de Deep Learning, que fue una red neuronal convolucional, como les mencioné previamente. Estas sirven para procesar imágenes. De hecho, le pusieron su propio nombre al algoritmo, le llamaron Machine Learning Assisted Seismic Interpretation.
Y entre los resultados tenemos que los algoritmos de Machine Learning son capaces de realizar interpretaciones sísmicas más confiables. De hecho, aquí podemos ver el flujo de trabajo. Ingresaron como datos de entrada perfiles sísmicos, luego el algoritmo de Machine Learning procesó esta información y finalmente predijo o detectó cuáles de estos perfiles sísmicos tenían fallas y para posteriormente realizar los mapeos de cuencas estratigráficas. Y finalmente, como conclusiones, se implementó un proceso de toma de decisiones basados en datos mediante la implementación de un algoritmo de Machine Learning. Por otro lado, entre aplicaciones de estas tecnologías en la producción de petróleo, asimismo tenemos, este es el documento del cual fue extraída esta investigación, los autores, el título, y bien, el objetivo de esta investigación fue predecir la tasa de producción de petróleo de los pozos existentes y pozos nuevos que forman parte de un yacimiento no convencional utilizando algoritmos de Machine Learning. Entonces, entre las tecnologías utilizadas, metodologías usadas, se implementó un algoritmo de Machine Learning de aprendizaje supervisado de regresión. Aprendizaje supervisado porque le indicábamos al algoritmo cuál debe ser su parámetro de salida. Y por último, regresión porque el valor a predecir es un número, en este caso el caudal de petróleo. Entonces aquí podemos ver el flujo de trabajo del mismo, el cual como datos de entrada tuvo mapas geológicos, presión de la cabeza del tubing, tasa de producción. Luego estos datos fueron preparados o procesados, como les mencioné previamente, en el Machine Learning Pipeline, y posteriormente fueron divididos en el set de entrenamiento y set de validación, para finalmente hacer el forecasting de la producción de petróleo. Como resultados, bien, se pudo predecir que el comportamiento de la producción de petróleo, tanto de los pozos existentes como de los pozos nuevos, fue realizada con éxito. Los cuales, bien, los pozos nuevos fueron entrenados utilizando datos de pozos cercanos. De hecho, en este gráfico se puede apreciar que este es el forecasting o la predicción de producción de petróleo para un pozo completamente nuevo, simplemente suministrándole los datos de pozos cercanos. Entonces, bien, esta fue la aplicación. Esto es una aplicación bastante interesante del Machine Learning dentro de la industria del oil and gas, específicamente en el área de producción. Y bien, como conclusiones, se pudo predecir que el caudal de petróleo utilizando Machine Learning puede predecir resultados más confiables por el hecho de ser aproximaciones basadas en datos. Finalmente les mostraré una aplicación de estos campos de estudio dentro de la recuperación mejorada de petróleo, o EOR. Básicamente es una investigación que yo la he venido realizando hace aproximadamente un año a través del uso de Machine Learning. Entonces, el objetivo es seleccionar el mejor método de recuperación mejorada de petróleo mediante el uso de algoritmos de Machine Learning para implementarlo en campos de crudos pesados del Ecuador. Entre las metodologías utilizadas, implementé 3 algoritmos de Machine Learning de aprendizaje supervisado de clasificación. Clasificación porque los parámetros de salida son precisamente los métodos de recuperación mejorada. Entonces son variables categóricas que no son números. Por eso es que es un algoritmo de clasificación. Son algoritmos de clasificación los que implementé en este estudio, entre los cuales utilicé las redes neuronales, los árboles de decisiones y los cada vecinos más cercanos. Cabe recalcar que esta investigación la desarrollé en lenguaje Python utilizando sus librerías de ciencias de datos y Machine Learning tales como Scikit-Learn y Pandas. En este gráfico podemos ver cómo fue el procesamiento de datos que yo realicé. Básicamente esto es un mapa de calor para identificar datos nulos, en los cuales se describen o están encerrados en este rectángulo rojo las variables independientes o datos de entrada de los algoritmos que utilicé. Entre estos datos tenemos 7 parámetros de yacimiento, los cuales son la porosidad, permeabilidad, profundidad, gravedad PI, viscosidad, temperatura y saturación de petróleo. Y por otro lado, los parámetros de salida de mis algoritmos fueron 5 métodos de recuperación mejorada, los cuales fueron inyección de vapor, inyección de CO2, inyección de hidrocarburos, inyección de polímeros y la combustión in situ. Y finalmente, en este eje podemos ver la cantidad de datos que utilicé. En este caso yo utilicé aproximadamente 200 proyectos de recuperación mejorada
que fueron llevados a cabo con éxito alrededor del mundo para proceder a entrenar mis algoritmos y finalmente ingresar los datos de mi caso de estudio, que eran campos de petróleo pesado del Ecuador. Y bien, como conclusiones, identifiqué que la toma de decisiones basadas en datos pueden mejorar probablemente la predicción de la selección de métodos de recuperación y mejora de petróleo para otros campos. Y bien, como aspecto adicional, con un grupo de colegas presentamos un paper a nivel latinoamericano, el cual se tituló Selección de métodos de recuperación y mejora de petróleo utilizando simplemente el algoritmo de Machine Learning de los vecinos más cercanos. Cabe recalcar que el objetivo fue el mismo de mi investigación anterior. Sin embargo, aquí simplemente nos enfocamos en el uso de este algoritmo. Entre el flujo de trabajo que tuvimos para esta investigación, primero definimos el problema mediante la implementación de este algoritmo. Posterior a esto se realizó el procesamiento de los datos, es decir, separamos el 70% de datos como datos de entrenamiento y el 30% restante como datos de prueba. Entonces, una vez que estos datos fueron separados, se los procedió a entrenar mediante la implementación de este algoritmo y finalmente se evaluó su rendimiento. En específico, se determinó cuál es su precisión y su tasa de error, que estas son probablemente las métricas más importantes para identificar qué tan bueno es el rendimiento de un algoritmo de Machine Learning de clasificación. Bueno, y finalmente se procedió a realizar la interpretación de resultados, que esta fue la parte humana. Cabe recalcar una vez más que todo este procedimiento fue realizado en Python. Finalmente, por otro lado, enfoquémonos un poquito para explicarles cómo es el funcionamiento de un algoritmo de los vecinos más cercanos. Veamos esta imagen. Por ejemplo, aquí tenemos cuadrados azules y triángulos rojos. Estos representan dos tipos de clases de datos, mientras que el punto verde es un dato de entrada dentro de este algoritmo. Entonces, el objetivo de este algoritmo es identificar o medir la distancia euclidiana mínima entre el dato de entrada con las diferentes clases que tenemos en este espacio. Entonces, supongamos a simple vista podríamos decir que la distancia mínima de este punto de entrada sería con los triángulos rojos. Esto a simple vista. Ahora, por otro lado, se preguntarán, ¿qué es el factor K? El factor K básicamente son números los cuales se los introduce al azar o aleatoriamente para entrenar el algoritmo. Supongamos que ingresamos un valor de K igual a 3. Entonces, tenemos el dato de entrada y el algoritmo automáticamente me detecta los tres puntos más cercanos a este punto de entrada, que sería este cuadrado azul y estos dos triángulos rojos. Entonces, a simple vista, igualmente se podría decir que utilizando un valor de K igual a 3, mi dato de entrada pertenecería a los triángulos rojos. Sin embargo, en la vida real esto se lo tiene que realizar a través de lenguajes de programación y estos son los que me responderán a qué clase van a pertenecer los datos de entrada que estemos ingresando. Finalmente, como resultados obtenidos en esta investigación, tenemos que el mejor rendimiento se lo obtuvo utilizando un valor de K igual a 2. La precisión de este algoritmo tuvo un valor aproximado de 84%, mientras que la tasa de error fue de 0.11. Y finalmente, el método IOR seleccionado utilizando este algoritmo fue la inyección de vapor. Por otro lado, podemos enfocarnos en estos gráficos que, bien, enfocándonos en las gráficas de prueba y de entrenamiento, identificamos que cuando el valor de K es igual a 2, la tasa de error fue aproximadamente 0.11, que es lo que les mencioné acá. Que el objetivo aquí es buscar tasas de errores cercanas a 0. Es decir, cuando la tasa de error sea lo más cercano a 0, se podría decir que el algoritmo ha sido o tiene un buen comportamiento. Por otro lado, en esta gráfica de precisión versus valores de K, podemos identificar que cuando el valor de K es igual a 2, en los datos de prueba, su precisión fue aproximadamente del 84%, que es probablemente la precisión más alta, con este valor de K. Entonces, en este caso, al contrario de la tasa de error, el objetivo es que el algoritmo tenga el valor de precisión lo más cercano al 100%, para concluir que este ha sido entrenado correctamente. Finalmente, les hablaré acerca de las herramientas útiles. Cabe recalcar que esta es mi recomendación para las personas que estén interesadas en aprender acerca de ciencia de datos, aprender acerca de Machine Learning e
implementar modelos dentro de sus casos de estudio o investigaciones. Por ejemplo, entre los lenguajes de programación que yo les recomiendo aprender están Python y R. Básicamente porque son lenguajes de código abierto, son gratis, y en los cuales existen librerías implementadas de ciencia de datos, los cuales me reducen bastante o considerablemente el flujo de trabajo que voy a implementar, es decir, me reduce bastante los códigos que yo voy a implementar. Por otro lado, es muy importante saber manejar bases de datos. Entre estos tenemos MySQL, Microsoft Access. Cabe indicar que estos son los gratuitos. Sin embargo, existen otros sistemas de bases de datos que, bueno, tienen costo, pero son muy importantes, tales como SQL Server, como Oracle Server y otros más. Por otro lado, es muy importante también aprender acerca de herramientas de visualización de datos, para hacer análisis de datos, para explorar datos. Cabe indicar que este campo se le conoce hoy en día como la inteligencia de negocios o Business Intelligence en inglés. Entre los software más utilizados tenemos Power BI, que hace Microsoft, y Tableau. Y finalmente, para hacer análisis de datos, podríamos utilizar Microsoft Excel y nuevamente el lenguaje R. Cabe indicar que tanto con Python como con R también se podrían realizar análisis de datos. Sin embargo, bueno, yo he utilizado ambos lenguajes y he identificado que utilizando R es mucho más sencillo manejar datos, procesar datos. Entonces, por ese motivo yo les recomiendo utilizar R para análisis de datos. Y bueno, y finalmente es muy importante hablar acerca del ciclo de expectativas de las tecnologías emergentes. Pero bueno, enfoquémonos en este gráfico. Estos ciclos suelen tener lo que es las expectativas en el eje vertical versus el tiempo de madurez de estas tecnologías. Entonces, estas tienden a tener picos de expectativas infladas, luego suelen caer en una etapa de desilusión, que es una etapa de pendiente descendiente, y finalmente luego esta pendiente suele crecer un poquito una vez que han adquirido la madurez necesaria estas tecnologías. Por otro lado, entonces, para complementar esta información, identifiquemos las tecnologías emergentes que hemos hablado en este gráfico. Por ejemplo, podemos ver aquí que el Machine Learning en este momento se encuentra subiendo el ciclo de expectativas. Posteriormente podría caer en la etapa de desilusión. Sin embargo, una vez que alcance la madurez, este tipo de tecnología va a estar mucho más afianzada en diferentes casos de estudio. Así mismo podemos identificar la tecnología 5G. Aquí podemos ver cámaras en 3 dimensiones, conducción autónoma, etc. Finalmente, como recomendación también, aquí les muestro, cursos o plataformas que ustedes pueden encontrar en la web para aprender acerca de ciencia de datos y Machine Learning o incluso inteligencia artificial. Aquí hay cursos que pueden aprenderlos en Coursera. También hay cursos en edX, en DataCamp. Otro sitio web bastante útil es GitHub, en donde pueden encontrar códigos en forma gratuita de diferentes aplicaciones, tanto en la industria petrolera como en cualquier tipo de área, y utilizando varios lenguajes de programación. Sin embargo, el objetivo del GitHub es compartir información. Si ustedes están interesados en ingresar a este tipo de campos, lo importante sería que una vez que aprendan a programar, ingresen sus códigos en esta plataforma. De hecho, esta va a ser su carta de presentación si quisieran trabajar en esta área, porque de hecho la compañía que los quiera contratar va a verificar que ustedes tengan proyectos enfocados o suministrados en esta plataforma. Bueno, esta es la interfaz, como luce. También tenemos la plataforma Kaggle, en donde pueden encontrar datasets de forma gratuita, y también existen proyectos que ustedes pueden formar parte para formarse como científicos de datos. También tenemos lo que es Stack Overflow, que es básicamente un sitio web que sirve para identificar cualquier error que uno esté cometiendo en el momento de programar. Y bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención y pasemos a lo que es el set de las preguntas. Cabe indicar, como parte extendida de esta presentación, tenemos aquí las preguntas que surgieron durante la presentación que fue llevada a cabo hace una semana aproximadamente. La primera pregunta que fue realizada se enfocó en qué tipos de hardware y software se pueden utilizar para implementar algoritmos de Machine Learning. Bien, como hardware
dependerá de qué tipo de algoritmos quieren implementar. Si quieren implementar Machine Learning tradicional, bastaría con el CPU. Sin embargo, si quieren implementar algoritmos de Deep Learning para entrenar o para introducir, por ejemplo, 1000 o millones de imágenes, ahí sí va a ser muy importante utilizar la unidad de procesadora gráfica del computador, que es el GPU. Y bueno, y como software, asumo que aquí se enfocan en lo que es los lenguajes de programación. Pueden utilizar Python, pueden utilizar R, y sí, básicamente estos son los software más utilizados. Por otro lado, otra pregunta surgida fue, ¿en qué sitios web se puede aprender sobre Machine Learning y Data Science? Como les mencioné previamente, pueden aprender en Coursera, en edX, en DataCamp, también en Kaggle existen códigos abiertos que pueden revisarlos y practicar, también en GitHub, etc. O en el mismo YouTube también hay bastante material para aprender. Por otro lado, preguntaron, ¿bajo qué criterios se pueden seleccionar los algoritmos de Machine Learning? Bien, esto va a depender cuál es el problema que yo quiero analizar. Recordemos, en el Machine Learning Pipeline mencionamos que el primer paso es identificar el problema. Entonces, aquí puedo realmente definir si voy a utilizar un algoritmo de regresión o de clasificación en base a los requerimientos que yo quiera analizar. Bien, eso en cuanto a esta pregunta. Por otro lado, ¿cómo se puede medir el rendimiento de los algoritmos? Bien, eso, como les mencioné previamente, se enfoca en medir la precisión y la tasa de error de los mismos. Básicamente el objetivo es buscar algoritmos que tengan una precisión cercana al 100% y una tasa de error lo más cercano a cero. Cabe recalcar que no siempre los algoritmos que tengan una precisión cercana al 100% van a estar entrenados correctamente, porque surgen fenómenos tales como que se encuentren sobreajustados o bajo ajustados. Entonces, eso ya también va a depender de la capacidad del ingeniero o del científico de datos que esté analizando los resultados finales de este tipo de algoritmos. Ahora, ¿cuántos años piensa usted que le tomará al Ecuador tener pozos o campos de petróleo inteligente? Bien, esto básicamente va a depender de la predisposición que tengan las compañías estatales o privadas para implementar este tipo de tecnologías. Cabe recalcar que esto ya es una realidad, se lo está implementando en otros países. Entonces, básicamente va a depender de, como les mencioné, de qué predisposición tengan para hacer esto realidad aquí en el Ecuador. Y como predicción, bueno, no les podría dar un tiempo exacto porque no sabría, pero quizás se me ocurre, podrían ser 5 años, espero que sea menos. Otra pregunta surgida es, ¿qué tipo de matemática es utilizada dentro de los campos del Machine Learning y la ciencia de datos? Bien, primero el álgebra lineal es muy utilizada, también dentro del cálculo, el cálculo diferencial también es muy importante, el cálculo de varias variables también es bastante relevante, ya que de hecho los algoritmos de Deep Learning son entrenados utilizando derivadas parciales. Eso en cuanto a matemática. Y finalmente la programación es muy importante, por supuesto, es muy importante. Cabe recalcar que no necesitan ser expertos programando. Sin embargo, sí es muy importante que se enfoquen en aprender a programar en específico hacia la ciencia de datos, específicamente para ciencia de datos. Es decir, pueden aprender librerías de ciencias de datos y posteriormente realizar modelos. Otra pregunta es, ¿cómo afectaría a la formación académica la implementación de las tecnologías emergentes? Yo pienso que va a afectar en una forma muy beneficiosa, ya que de esta manera se pueden formar profesionales con una capacidad, con una mente más versátil hacia este tipo de tecnologías. Pueden surgir profesionales con mejores habilidades para programar, con mejores habilidades para tomar decisiones. Entonces yo considero que sería un gran beneficio para la formación académica de los futuros profesionales. Otra pregunta surgida es, ¿cómo se relacionan la inteligencia de negocios y el Big Data?
Bien, básicamente el Big Data, como les mencioné previamente, son datos masivos a los cuales se les busca extraer información, ya sea implementando modelos de predicciones, como los de Machine Learning. Y bien, la inteligencia de negocios no es otra cosa que proyectar estos datos a través de dashboards o a través de gráficos para que estos puedan ser analizados de una forma mucho más sencilla. De hecho, hay el paradigma, el paradigma que dice que una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, pienso yo que esto es muy relevante dentro de la inteligencia de negocios, ya que a través de imágenes, a través de gráficos, dentro de dashboard, podríamos identificar rápidamente cómo es el comportamiento de los datos que estamos analizando. Y finalmente, ¿cómo podría afectar la ausencia de datos al rendimiento de los modelos de Machine Learning? Bien, básicamente los datos son el combustible de estos modelos. Entonces, a mayor cantidad de datos posibles, estos van a tener un mayor rendimiento. Este es como que se podría decir las dos condiciones básicas. Es muy importante que tengan datos para que su rendimiento sea cada vez más alto. Entonces, bien, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado esta presentación y nos veremos en una próxima. Muchas gracias por su atención.